Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé en qué horario te encuentras tú en este momento, pero muchas gracias por estar aquí conmigo. Bienvenido a mi canal. Hoy, como lo hacemos cada 8 días, vamos a estudiar la palabra de Dios. Entonces, te pido un favor. Mientras yo comparto las diapositivas, puedes ir por tu bebida preferida, puedes ponerte muy cómodo, que nada te distraiga, ningún ruido, para que con todo el corazón, con toda la mente y con la ayuda del Espíritu Santo podamos comenzar este estudio de la palabra de Dios. Entonces, espero que ya estén viendo la pantalla verde. Permítame en un momentico, quito los controles flotantes que se encuentran por aquí, bajo otro por acá. Listo. Bueno, bienvenidos. Gracias por a todas las personas que siempre me acompañan cada semana. Hemos tenido unos problemas técnicos últimamente, pero gracias por su constancia, por su fidelidad, por acompañarme en oración para que todo salga bien. Y si tú estás aquí por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, bienvenidos. Y hoy nos encontramos en la clase número 122. Si tú quieres ver las 121 clases anteriores, es muy fácil. Entras a YouTube, pones Liliana Parga. Hay un hermoso icono con unas flores rojas, haces clic, te suscribes y en la sección de videos puedes encontrar todas las clases. Cualquier sugerencia, pregunta, también la puedes hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué vas a encontrar en esas 121 clases? Todo el estudio del Nuevo Testamento. Y estamos en este momento haciendo el estudio del Antiguo Testamento. Estamos comenzando, vamos en la primera sección, que es la sección de la ley, y estamos estudiando el primer libro de la Biblia, el primer libro del Antiguo Testamento, que es el Génesis. Siempre me gusta recordar algunos puntos claves de las clases que hemos dado anteriormente, sobre todo para que las personas que entran por primera vez puedan estar en contexto de lo que hemos estado estudiando. Hemos estado viendo un tema muy hermoso porque es la creación. Y en la clase pasada alcanzamos a estudiar ya hasta el sexto día de la creación, veíamos cómo Dios crea los animales y alcanzamos a leer el pasaje donde se hace la creación, que es la cereza del pastel, la corona de la creación, que es el ser humano. Entonces, ¿qué vimos hace 8 días? Que Dios empieza su creación con una frase que nos enseña algo poderosísimo porque dice, dijo Dios, hagamos. Y esa palabra hagamos en plural nos enseñó algo importantísimo porque la palabra en hebreo que se utiliza es Elohim, que es la forma plural del nombre El. Es decir, que aquí Dios está hablando en plural. En la Biblia nosotros no encontramos la palabra Trinidad, pero la revelación de esta frase nos demuestra que Dios existe en tres personas, un solo Dios verdadero, tres personas diferentes, Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. Entonces, aunque no se habla de la Trinidad explícitamente utilizando la palabra, implícitamente, no solamente en este versículo, sino en muchos versículos de la Biblia, se nos habla de tres personas diferentes y un solo Dios verdadero. También aprendimos que, a diferencia del resto de la creación, cuando Dios se dispone a crear al ser humano, dice a nuestra, nuevamente utiliza un plural, o sea, a nuestra significa Padre, Hijo y Espíritu Santo, hizo al ser humano a la imagen y semejanza de Dios. Y estudiamos primero qué significa imagen y aprendimos que imagen significa reflejo, que es lo mismo que aparece cuando nosotros nos miramos en un espejo. En el espejo vemos una figura que tiene nuestras características, pero esa imagen en el espejo no somos nosotros, nosotros estamos al otro lado del espejo. Y eso es lo que Dios nos quiso enseñar cuando nos dice en la Biblia que nosotros los seres humanos fuimos creados a su imagen. Uno de los atributos más importantes que tiene Dios es el amor. Dios es amor. Y cuando Él dice que nosotros fuimos creados a su imagen, significa que Dios quiere que nosotros seamos un reflejo de Él, especialmente en su atributo más importante que es el amor.
Es decir, que cuando otras personas nos vean a nosotros, a través de nosotros puedan distinguir y puedan ver el amor que Dios le tiene a los seres humanos. Una misión verdaderamente difícil, es una responsabilidad muy grande y nos cuesta muchísimo trabajo por pues todas las cosas que tenemos los seres humanos, pero Dios en toda su palabra, en todo el manual de instrucciones, precisamente nos está enseñando cómo podemos reflejar ese amor, cómo podemos ser imagen de su amor. Tenemos algunas características de Dios. Eso no quiere decir que nosotros seamos Dios. Es muy importante distinguir esto. Y también nos dice Dios que fuimos creados a su semejanza. Entre muchas características que tenemos semejantes a Dios, la más importante es que así como Dios es trino y uno, el ser humano también es un ser tripartita, es decir, nosotros somos un solo individuo, pero todo nuestro ser integral está compuesto por tres áreas, por el cuerpo, por el alma y por el espíritu. Las tres áreas son indispensables y son importantísimas para que todo nuestro ser funcione correctamente. Tenemos que saber distinguirlas, tenemos que saber en qué consiste cada una de esas tres áreas y cuidarlas adecuadamente. Todo eso lo vimos en la clase pasada. Simplemente les recuerdo que todo ser humano está formado por un cuerpo físico, en griego se dice soma, que es este caparazón que Dios nos dio para poder vivir aquí en el planeta Tierra y que está limitado por las leyes físicas y está limitado por muchas cosas que tenemos a causa del pecado y por eso cuando nosotros pasemos a la eternidad, este cuerpo se va a cambiar por un cuerpo glorificado, por un cuerpo mejorado. Pero tenemos una parte inmaterial que está formada por dos áreas, por el alma, que viene de la palabra psiquis, y el alma se refiere a nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Es decir, que cuando nosotros hablamos de alma, estamos hablando de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Infortunadamente, en la época de los griegos se entendió una mala enseñanza que ellos trataron de dar y hoy muchas personas confunden el alma con el espíritu, pero son dos áreas totalmente diferentes, porque el espíritu es esa área que tenemos los seres humanos y que no tiene el resto de la creación, es decir, no lo tienen ni la vegetación ni los animales, y es la que nos permite comunicarnos con Dios. Dios, por ser espíritu, maneja un lenguaje codificado muy diferente al que manejamos los seres humanos. Entonces, así como un computador viejo no tiene compatibilidad con algún dispositivo moderno, sino que tienen que hablar el mismo lenguaje, para nosotros podernos comunicar con Dios, teníamos que tener un dispositivo que hablara el mismo lenguaje de Dios y eso es nuestra área espiritual. Entonces, el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Ya aprendimos también que después de esta explicación que fuimos hechos de una manera especial a diferencia de la demás creación, Dios precisamente nos dio dominio sobre toda la creación anterior, incluyendo los animales. Ese dominio significa que nosotros administramos toda la creación de Dios, pero lo debemos hacer primero con amor, con respeto y con sabiduría. Los animales fueron creados para el servicio y para el beneficio del ser humano. La idea era que ellos nos obedecían, nos respetaban, nos cuidaban y nos hacían gran compañía, pero esa relación tan hermosa se perdió con el pecado original. Es decir, antes del pecado original, los animales eran totalmente mansos y se comunicaban con nosotros de una manera. Si ahorita tener un perro trae tantas alegrías, imagínense cuando no había nada de rebeldía, había una intuición y había una relación mucho más profunda entre los animales, todos los animales. Eso tan hermoso se perdió, pero gracias a Dios en la vida eterna vamos a volver a recuperar esa relación tan especial que nosotros teníamos con los animales. Y una de las cosas más importantes que aprendimos en la clase pasada es que Dios crea a los seres humanos varón y hembra. Y eso, esta frase echa por tierra absolutamente todo lo que tiene que ver con la ideología de género. Dios creó solamente al hombre y a la mujer, al varón y a la hembra. Y no hay ninguna discusión, ni ninguna duda, ni ninguna preocupación de cómo hacemos para distinguirlos. No, es muy fácil con los cromosomas. Si tú tienes cromosomas XY, eres un varón.
eres un hombre. Si tú tienes cromosomas XX, eres una hembra, eres una mujer y no hay más discusión sobre eso porque Dios, nuestro creador, lo dispuso de esa manera. Y dice que Dios bendijo con estas palabras al ser humano: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. A los animales también les da esta orden de que se multipliquen y a nosotros también nos da esta hermosa orden, no solamente de multiplicarnos, sino de dar frutos. Y aquí se aprende algo hermosísimo porque con esta unión Dios inventa la institución del matrimonio. Escuchen esto, chicos, es muy importante. El matrimonio es inventado por Dios. Esta institución del matrimonio entre un hombre y una mujer es algo que Dios nos regala a los seres humanos. Entonces, lo que no clasifica entre una relación, un hombre y una mujer, no puede llevar el título de matrimonio. Invéntense en otro nombre, pero no pueden plagiar lo que Dios inventó para poner otras reglas diferentes a lo que el creador ya había definido desde un principio. La idea es que con este matrimonio se formen familias. Segundo, la idea del matrimonio y de las familias es dar fruto, es decir, que esto tiene un propósito, como todo lo que Dios hace. Dios no hace ni inventa reglas porque es necio, porque es rebelde, porque quiere hacernos la vida a cuadritos sin ningún propósito al azar o por la casualidad. Todo lo que Él hace y todo lo que Él nos manda hacer tiene un propósito definido y esto es, el matrimonio es para dar fruto. Tercero, primero, multiplicarnos, es decir, llenar la tierra. Nos dejó un planeta bien hermoso para que nosotros pudiéramos disfrutar de todo el planeta Tierra. Recuerden que Dios todo lo hace perfecto y hasta el último rincón del planeta Tierra era habitable a lo máximo, al 100%. Y la idea era dejar un legado, es dejar unos descendientes. Cuarto, cuando nosotros llenáramos la tierra con hijos, eso iba a hacer que se formaran familias y las familias forman la sociedad y la sociedad forman las naciones. Por eso ahora ustedes van a entender por qué es atacado hoy en día tanta la idea de tener hijos, porque Satanás, que solamente quiere venir a matar, robar y destruir, quiere acabar con las naciones y para acabar con las naciones quiere tener sociedades destructivas y las sociedades están formadas por familias y si las familias no están cumpliendo con el rol de tener hijos, pues tampoco van a haber naciones. Entonces, todo lo que se está enseñando hoy en día, todo lo que se está viviendo hoy en día, de reemplazar a los hijos por animales es algo que viene de nuestro enemigo Satanás. Y quinto, la idea era someter la tierra. Recuerden que someter significa administrarla y disfrutarla. Continuemos entonces con tema nuevo, chicos. Vamos entonces, este pasaje lo empezamos a leer hace 8 días, pero no, por el tiempo no alcanzamos, entonces vamos a terminarlo. Estamos en capítulo 1 del Génesis, versículos del 29 al 31 y dice. También dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Entonces, miren esto, chicos. Dice Dios que nos da a los seres humanos de la tierra todas las plantas para que nos sirva de alimento. Sí, señores. Antes del pecado, exactamente, antes del diluvio, todos los seres humanos eran vegetarianos. No se comía carne, absolutamente todos eran vegetarianos. Nos da una gran variedad entre las plantas y los vegetales para que tengamos una alimentación completa. Pilas. Antes del diluvio nosotros no necesitábamos comer carne. Eso ocurre después del diluvio cuando ya las condiciones del planeta Tierra cambian precisamente por ese juicio tan terrible que hubo sobre el planeta con el diluvio y ya necesitamos comer carne. Pero antes del diluvio todas las plantas nos daban todos los nutrientes y todo el alimento que nosotros necesitáramos para vivir sanamente.
Entonces todos éramos vegetarianos. Pero aquí no para la cosa porque dice, y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Los animales también eran vegetarianos, no eran carnívoros. Los animales eran totalmente mansos, no habían animales salvajes, se alimentaban de la hierba igual que los seres humanos. Y al finalizar el pasaje, Dios dice, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Recuerdan que cada día de la creación Dios termina diciendo que era bueno, pero aquí con la cereza del pastel que somos los seres humanos, dice Dios que miró esto, miró al ser humano y dijo, esto no solamente es bueno, sino que es muy bueno, bueno en gran manera. Estaba feliz Dios de haber hecho esta creación tan hermosa que era el ser humano. Recordemos entonces, ya para terminar este tema de la creación, en el primer día Dios crea el día y la noche y recuerden que este primer día es importantísimo porque aquí nos habla de una separación entre la luz y las tinieblas y todavía no se habían creado los astros, donde aprendimos que definitivamente la presencia divina fue la fuente de luz en el primer día y lo sigue siendo hoy en día. Así tengamos el sol, la luna, las estrellas que nos alumbran son en medio de que son naturales, son artificiales, porque nuestra verdadera fuente de luz es Dios. Pero en el primer día también se creó todo lo que tiene que ver con el espectro de radiación electromagnética, toda esa luz que nuestros ojos no pueden percibir. Y esto lo hizo Dios con un objetivo, un propósito muy claro. Dios sabía que muchos grupos humanos en el futuro iban a volverse adoradores de los astros. Entonces aquí enfatiza que no se necesitan los astros para nosotros tener luz y enfatizar esa falsa adoración al sol, a la luna y a las estrellas. En el segundo día, Dios separa las aguas de arriba de las aguas de abajo y crea el cielo. En el tercer día, junta las aguas debajo del cielo y aparece lo seco. A lo seco lo llama tierra y a las aguas los llama mares. Y también crea la vegetación, las hierbas y los árboles. Y aquí aparece algo importantísimo. Dice que crea estos primeros seres vivos, que es la vegetación, según su especie. Y esta frase echa por tierra todo lo que tiene que ver con la evolución, porque todo lo hace Dios según su especie. Y termina este tercer día de la creación por primera vez diciendo que era bueno, que era bueno. En el cuarto día hay luces en la expansión, sol, luna y estrellas, que no solamente son como señales para las estaciones, para los días y para los años, sino que hay una enseñanza codificada acá, porque estas también van a ser señales para todo lo que tiene que ver con los periodos y las dispensaciones. ¿Recuerdan estas 7 etapas en las que Dios dividió la historia de la humanidad? En el quinto día, seres vivientes en el agua y en el cielo según su especie. Dios crea a las aves y a los peces también según su especie y da la primera orden de que se multipliquen y como siempre termina diciendo que es bueno. En el sexto día, lo primero que hace es crear los animales, los domésticos, los salvajes y los reptiles, también según su especie. No hay ni siquiera evolución en los animales. Hay evolución dentro de una misma especie para adaptarse con el entorno, ¿no es cierto? Pero no de una especie a otra. Y también da la orden que se multipliquen. Y en la tardecita cierra con broche de oro la corona de la creación, que somos los seres humanos, cuando Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen y semejanza, y que tenga dominio sobre toda la creación. Y recuerden que este pasaje termina diciendo no solamente que era bueno, sino que era muy bueno. Listo, sigamos entonces, entramos al capítulo 2 versículos del 1 al 3 que dicen. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Entonces ya se acaba la creación, pero aquí hay algo importantísimo porque es el establecimiento del día de reposo. Entonces recordemos que en el primer día crea el día y la noche, en el segundo día crea el cielo
cielo, en el tercer día crea la tierra, los mares y la vegetación, en el cuarto día crea el sol, la luna y las estrellas, en el quinto día crea los peces y los aves y las aves, y en el sexto día crea los animales y al ser humano. Y el séptimo día descansa. Fíjense en que entonces todo el proceso de la creación, incluyendo el día de reposo, son 7 días, lo que nosotros conocemos como una semana. ¿Será que Dios necesitaba descansar? El séptimo día descansa porque estaba agotado de la creación y le tocó colgar una hamaca y echarse una siesta. No, chicos, no es por eso. Dios crea el día de reposo por nosotros los seres humanos. Como Dios lo sabe absolutamente todo, Él sabía ya que el ser humano iba a volverse rebelde, iba a pecar, iban a caer maldiciones sobre el planeta Tierra y sobre los humanos, y que una de las consecuencias del pecado iba a ser el arduo trabajo. Y por eso Dios de antemano, ya preveniendo todo, crea el día de reposo por nosotros, por los seres humanos. Y fuera de eso, fuera de la creación del establecimiento del día de reposo por nuestro propio bien, aquí establece la semana, es el establecimiento de la semana. Les quiero hacer una pregunta. De pronto ustedes nunca lo habían pensado, algunos sí. ¿De dónde sale un año de 365 días? ¿Por qué los seres humanos, no importa en el rincón del planeta Tierra que estemos, en la nación que estemos, manejamos años de 365 días? Bueno, unas diferencias, unas poquitas según unos calendarios, pero en general manejamos un año de 365 días. ¿De dónde sale eso? Muy fácil. El mismo Dios lo establece con su creación. Es un año de 365 días porque es el tiempo que dura en dar la vuelta la Tierra alrededor del Sol. Entonces, eso establece el año. ¿De dónde sale un día de 24 horas? Lo mismo, se utiliza los grandes astros. En esta ocasión es el tiempo que dura el planeta Tierra en dar una vuelta en su propio eje. Y ahora, siguiendo estas premisas, ¿de dónde sale la semana de 7 días? Sol, luna, estrellas, nada tiene que ver. ¿Por qué? Porque la semana se la inventa Dios. Este periodo de tiempo, este lapso es una invención de Dios especial, porque recuerden ustedes que el 7, que es el número de Dios, es el número perfecto, que significa que algo se completó, que algo se ha completado. Por eso en el Apocalipsis, que es el último libro, se utiliza tanto el número 7. Entonces, la semana es una invención de Dios y todos los seres humanos, sin ni siquiera saber la mayoría, acatan totalmente, así digan, no creo en Dios, pero acatan una orden, una creación de Dios, que es el vivir nuestras vidas en el tiempo con relación a las semanas de 7 días. Encontré algo muy bonito, un año que está compuesto por 12 meses, 52 semanas, 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos, 31.563.000 segundos, y no hubo ni un momento en el que Dios se olvidara de ti o de mí. Me pareció hermosísimo, tanto tiempo, ¿no es cierto? Y Dios jamás se olvida de nosotros. Entonces, Dios ordena santificar el séptimo día, y aquí a veces ha habido problemas porque entonces hay discusiones de que porque unas iglesias guardan el sábado y entonces enseñan que si uno no guarda el sábado, si no santifica el sábado, no se va a salvar, y que, bueno, han habido a través de la historia una cantidad de discusiones y de problemas, sí que hay que guardar el sábado, hay que guardar el domingo. Eso lo hemos estado viendo en estos estudios del Nuevo Testamento, pero un gran resumen. Primero, recuerden ustedes que la Biblia está dividida en Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Y hay unas cosas especiales que se dan en el Antiguo Pacto que Jesucristo cumple, y por eso se da un nuevo pacto. En el antiguo pacto eran sagradas las cosas, y por eso el sábado, el Shabbat, pues que los judíos por orden de Dios santificaban, lo realizaban y tenían que hacerlo. Pero hay un nuevo pacto en donde ya no son las cosas las santas, sino ya tenemos una relación diferente con Dios, y aquí no tenemos un día santo, todos nuestros días deben ser santos para la gloria de Dios. Primero, entonces ya esa diferencia. Nosotros no guardamos un día, guardamos los 7 días de la semana. Pero hay algo muy importante, pongan atención, no se me distraigan y miren la pantalla.
Supongamos que cada uno de estos cuadritos azules representa un día de la semana, día 1 hasta el día 7. Entonces, nosotros comenzamos a trabajar en el día 1, ¿no es cierto? Eso es lo que el Señor nos dice, que trabajemos el primer día, que trabajemos el segundo día, el tercer día, el cuarto día, trabajamos el quinto día y trabajamos el sexto día, pero que al séptimo día debemos descansar. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos estos mismos 7 días, pero una persona no empieza a trabajar en el primer cuadrito azul, sino que su trabajo empieza en el segundo cuadrito? Es decir, que para esa persona su semana empieza en el segundo cuadrito. En el segundo cuadrito empieza a trabajar, es decir, que para esa persona el segundo cuadro es el primer día. Trabajaría del día número 1 al número 6 y el séptimo día descansaría. Si ven que la semana de la primera persona es diferente a la semana de la segunda persona, por lo tanto su día de descanso también varía. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: cuando Dios da esta orden de santificar el séptimo día, los días no tenían los nombres que conocemos hoy en día. Dios no dijo, y el día lunes Dios hizo el día y la noche, y el día martes Dios creó tal cosa, y no, señor, ¿se acuerdan cómo dice la Biblia? Los días de la semana se llamaban primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. No tenían los nombres de hoy en día, sino primero, segundo. Y por eso Dios dice, santifiquen el séptimo día. Fuera de eso, ustedes tienen que tener en cuenta que en el primer día de la creación, la ley todavía no existía. La ley fue dada mucho tiempo después, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dada a Moisés, cuando se le da el mandamiento de santificar el sábado y ellos empiezan a celebrar el Shabbat. ¿Cuál es el problema? Que la palabra Shabbat no se debe definir como sábado, sino como descanso. Entonces el Señor no está diciendo santifiquen el sábado, sino está diciendo santifiquen el séptimo día. Y tu séptimo día puede ser diferente a mi séptimo día. Espero que esto les haya quedado claro. Los nombres de los días de la semana provienen principalmente de la antigua Roma, donde se asociaron con cuerpos celestes y con deidades, tantos dioses que ellos veneraban. Los romanos nombraron los días basándose en los planetas que podían observar a simple vista y a sus dioses correspondientes. En inglés también se tienen en cuenta más los nombres de los dioses. Entonces, se llama lunes en honor a la luna. Se llama martes en honor a Marte. Se llama miércoles en honor a Mercurio. Se llama jueves en honor a Júpiter, se llama viernes en honor a Venus y se llama sábado en honor a Saturno, domingo en honor al Sol. En inglés se ve mejor que es Sunday. Entonces, si nosotros realmente dijéramos tenemos que santificar el sábado, es como si le estuviéramos haciendo adoración a Saturno. Entonces, no es el sábado, es el séptimo día. Sigamos, vamos para los versículos 4 al 7. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. No había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, de la tierra salía un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo, entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, después de toda esta explicación de todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2, pareciera que nos devolviéramos en el tiempo, porque empieza el versículo diciendo, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. ¿Cómo así? Ya nos habían contado toda la historia día por día, porque nuevamente... Recuerden, chicos, que una forma literaria en que se escribe la Biblia es la forma literaria sinóptica, es decir, que se empiezan a narrar las cosas de lo general a lo particular. Ya nos dieron una vista general de cómo había sido la creación, pero ahora nuevamente pareciera que nos devolviéramos en el tiempo y el creador nos va a dar más detalles
detalles sobre la creación, cosas particulares que no se dijeron en la primera enseñanza. Y nos recuerdan en todo caso que es Dios el Señor quien hizo la tierra y los cielos. Entonces nos vuelven a narrar detalles más pequeñitos de la creación. ¿Recuerdan ustedes que, la Biblia nos dice que la tierra estaba vacía? Ya sabemos nosotros que vacía no significa que estaba en un caos, sino simplemente que todavía no estaba decorada, no tenía cosméticos. Y acá, en este pasaje, nos enseñan por qué estaba vacía, la razón por la que estaba vacía. Dios nos dice aquí que porque todavía no había llovido y no se había creado el hombre para que cultivara la tierra. Estos detalles son importantes para poder entender cómo trabaja Dios y cómo debemos funcionar nosotros. Fíjate que desde un principio Dios ya tenía diseñado que el hombre fuera el que cuidara el planeta Tierra. Miren que Dios, siendo totalmente soberano y siendo totalmente omnipotente, Él hubiera podido haber dado absolutamente todo lo que nosotros necesitamos con un chasquido de los dedos, con una palabra, como hizo la creación. Pero Dios quiso que nosotros participáramos de una manera impresionante muchas de las cosas de la creación. Por ejemplo, Dios pudo haber hecho a los seres humanos como hizo a los ángeles, haber creado a todos los seres humanos con una sola palabra, pero Él quiso que los seres humanos participáramos en esa creación cuando se junta un hombre y una mujer dentro del sagrado matrimonio. Entonces, Dios quería también que nosotros cuidáramos su creación. Y dice que todavía la tierra estaba vacía porque no había llovido y porque el hombre todavía no existía. Ya tenía una función el hombre antes de ser creado. Lo que sí nos dice es que de la tierra salía un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Pero mire que aquí como que cambia abruptamente el tema porque nos está hablando pues de la vegetación y de la lluvia y nos dice entonces que forma al ser humano del polvo del suelo. Dice, falta el hombre para que cuide la tierra. A propósito, yo creé al hombre utilizando como materia prima algo que ya había creado, la tierra seca. Del polvo del suelo, él forma al hombre, pero hace algo totalmente diferente con esta creación a lo que hizo con la vegetación y con los animales, y fue que sopló en su nariz aliento de vida. Ese soplo es lo que forma nuestra área espiritual, que nos hace tan diferentes de la vegetación y de los animales, porque es el área que nos permite comunicarnos con nuestro Creador, con Dios Padre. Y sigue el pasaje, versículos 8-9. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, nos dice que de todo el planeta Tierra que era hermoso, Dios escoge una sección geográfica, una región geográfica que se llama Edén. Edén es una palabra hebrea que significa planicie o lugar plano y indica exactamente una región geográfica. Más adelante vamos a ver cuáles son sus límites y sabemos exactamente dónde se encontraba el Edén. Pero que dentro de esa región geográfica, dentro de esa sección llamada Edén, él hace un hermoso huerto o un hermoso jardín que se conoce como el paraíso. Es decir, Dios escoge dentro de todo el planeta Tierra un lugar geográfico que se llama el Edén. Y dentro del Edén hace un jardín, un huerto, el paraíso, que es donde pone a su primera creación, a Adán. Y dice que llena ese huerto de una cantidad de árboles frutales. Dice que eran hermosos a la vista. Imagínense que estas fotos son de hoy en día. Ustedes se pueden imaginar cómo sería todo recién hechecito por la misma mano de Dios, donde no había ocurrido absolutamente nada malo, sino que todo era perfecto, perfecto. Si ahorita es bonito, imagínense en esa época. Y que todos esos árboles frutales eran para que nosotros nos pudiéramos alimentar. Recuerden que éramos totalmente vegetarianos. Pero nos dice algo muy importante, que de todos esos árboles hermosos que Dios creó, puso dos árboles especiales en el huerto. Y este dato es muy importante
importante tenerlo en cuenta para todo lo que va a pasar después en la historia de la humanidad. Crea un hermoso árbol que se llama el árbol de la vida y es gracias al fruto de este árbol que el ser humano iba a poder vivir plenamente, sin enfermedades y sin muerte. Pero hay otro hermoso árbol que se conoce como el árbol del conocimiento del bien y del mal, y es lo único que nos dicen en este pasaje. Más adelante volvemos a tener contacto con estos dos árboles. Sigamos, versículos 10 al 14. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y desde allí se dividía en cuatro ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilá donde había oro. El oro de esa región era fino, también había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gijón que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris que corría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Nos están dando más detalles de esta región geográfica llamada el Edén y nos dice que de ese manantial salían cuatro ríos que recorrían todo ese sitio geográfico. Pisón en Jávila, donde había oro y ónice, Gijón en la región de Cus, el Tigris al este de Asiria y el superconocido de Éufrates. Se ha podido seguir el rastro de esos ríos, dos tienen el mismo nombre, el Tigris y el Éufrates, los otros dos cambiaron de nombres. Versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, Dios forma a Adán y lo coloca en ese jardín con una labor específica, chicos, que cultive el jardín y que lo cuide. Más adelante también vamos a ver que, pues ya vimos que Dios nos da toda la creación para que la cuidemos, pero le da una labor específica, que empiece a cultivar y que empiece a cuidar ese jardín. Nos engañaron. ¿Quién nos engañó? El negrito del batey nos engañó cuando nos decía que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, señores, Dios no hizo el trabajo como castigo. El castigo de Dios por el pecado original no es el trabajo en sí mismo, sino el esfuerzo de realizarlo que viene después como un juicio precisamente por la desobediencia de Adán, por el pecado. Pero no es el trabajo es una bendición. Estar ociosos es lo más harto que hay en el mundo, no tener que hacer nada por un ratico es rico cuando uno está cansado, pero uno al rato ya quiere estar haciendo algo, es lo más horrible no tener que hacer, no tener uno algo que hacer. Entonces el trabajo cuando a uno le agrada, tanto es que una persona dice, mire, estoy haciendo algo que me fascina y hasta me pagan por eso. Es un trabajo agradable que uno lo hace gratis. Eso era lo que Dios tenía para nosotros por toda la eternidad y que se perdió con el pecado. Versículos 16, 17. Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Entonces, algo que nosotros ya habíamos hablado, opciones. Un regalo que Dios le da al ser humano, el libre albedrío. Y para nosotros poder utilizar ese regalo de Dios, nos estudiamos la palabra opciones. Pues Dios también tuvo muchas opciones en su vida. Supongamos que Dios no hubiera hecho nada de la creación. Él tuvo esa opción de no crear absolutamente nada. Él estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo viviendo, seguramente estaban tranquilos, felices. Dios no tenía que haber hecho nada para que toda la eternidad seguir viviendo como había estado viviendo hasta ese momento. Otra opción que Dios pudo haber hecho es crear al ser humano, pero con un chip de obediencia. Es decir, que nosotros como robots amáramos automáticamente a Dios y lo siguiéramos, que no tuviéramos ni un gramo de rebeldía, sino que sin ningún otro camino siguiéramos a Dios. Pero mire, chicos, Dios nos amó tanto que Él no quiso que nosotros, la cereza del pastel, la corona de la creación, lo siguiéramos a Él por obligación. Él quería que nosotros lo siguiéramos a Él por amor, que decidiéramos seguirlo. Y por eso hace al ser humano con libre albedrío. Y eso ya lo hemos estudiado muchas veces, ¿no es cierto? Que para nosotros poder ejercitar entonces este regalo de tomar nuestras propias decisiones, de escoger nuestro propio camino, tenemos que tener opciones. Si solamente hay una ruta, pues obligatoriamente nos toca seguir por esa ruta. Dios no quería que nosotros fuéramos
títeres. Y por eso Él nos da opciones y para que haya opciones, pues tiene que haber diferentes rutas para tomar. Y cuando hace el jardín y pone todos esos árboles, por eso es que Dios dice, pueden comer absolutamente de todo. Ese es un camino, ¿no es cierto? Si se hubiera parado ahí, pues por nosotros, por toda la eternidad, hubiéramos seguido ahí comiendo absolutamente de todo. Pero para que nosotros pudiéramos ejercer ese regalo de tomar decisiones, Él hace una prohibición. Y dice, pueden comer de todo, menos, es decir, ya tenemos una opción de decidir nosotros, menos del fruto del árbol que se llama del conocimiento del bien y del mal. Y esto no es algo arbitrario, no es algo de rebeldía de Dios o de algo al azar. Esto tiene un motivo muy claro que es también para el beneficio del ser humano como todo lo que hace Dios. ¿Por qué escogió precisamente el Señor esta prohibición? Porque Dios nos dice, mire, chicos, ustedes pueden hacer absolutamente lo que quieran. Pueden hacer lo que se les dé la gana y todo va a estar bien porque ese fue el regalo que yo les di. Pero resulta que hay un tema que yo sé que a ustedes no se les va a facilitar. A ustedes se les va a complicar mucho la vida con este tema y yo quiero seguir teniendo potestad sobre ese tema y es discernir entre lo bueno y lo malo. Ustedes pudieran ser los amos también de lo bueno y de la malo, decidir ustedes qué es bueno y qué es malo, pero resulta que ustedes nunca lo van a poder hacer 100% bien porque están involucradas sus emociones, sus sentimientos. Entonces van a estar parcializados. Hay cosas que a una persona le gustan y a otra persona no le gustan. Hay cosas que para una persona está bien y para otra persona está mal. Entonces nunca se van a poner de acuerdo. Dejen que yo, que soy su creador y que definitivamente sí sé exactamente qué es lo agradable, bueno y perfecto para ustedes, siga decidiendo qué es bueno y qué es malo. Ahora. Como yo les regalé a ustedes el libre albedrío, pues ustedes también tienen la oportunidad de escoger. Si ustedes me siguen dejando a mí la potestad de yo de seguir decidiendo qué es bueno y qué es malo, o ustedes también se toman la atribución de decidir lo bueno y lo malo. Entonces simplemente háganmelo saber con esto, obedeciendo o no obedeciendo. O sea, yo les estoy diciendo, no coman del fruto de este árbol. Eso quiere decir que me obedecen, yo sigo guiándolos en lo bueno y en lo malo y estamos todos felices, llenos de bendiciones. Pero si ustedes deciden no obedecerme, sino ustedes tomar de ese fruto y decidir ustedes lo que es bueno y lo que es malo, pues van a tener un camino de maldiciones. Dios es totalmente claro. Y es aquí cuando el hombre entonces empieza a tomar decisiones y esta es la decisión más importante que el ser humano debía tomar, obedecer o no obedecer. Lo que Dios quería era él seguir decidiendo qué era bueno y qué era malo. El resto lo podíamos decidir nosotros. Eso era lo único que Dios pedía. Y como sabemos el final, aquí ya entre bendición o maldición, que estaba muy claro entre obedecer o no obedecer, Adán, que era nuestro representante legal, tomó la decisión de desobedecer. Adán aquí no estaba actuando como un ser humano individual. Adán estaba actuando como representante de la raza humana. Y por eso lo que él decide tuvo consecuencias sobre toda la raza humana. Al desobedecer, son expulsados de ese jardín para que no tuvieran acceso al árbol de la vida y ya en la condición de pecadores ser por toda la eternidad, pues no tener la oportunidad de redención. Entonces, por eso es que son expulsados del jardín y vienen unas grandes maldiciones que se van a estudiar después. Es verdad, chicos, que por culpa de un hombre, por culpa de Adán, nosotros perdimos el paraíso, es decir, perdimos una vida perfecta que Dios tenía para nosotros. Pero como Dios es justo, si perdimos el paraíso por un hombre, lo podemos recuperar también por un hombre, por Jesucristo, porque Dios es 100% justo. Por eso, el único camino para nosotros llegar al cielo, para poder recuperar ese paraíso que se perdió en el Génesis, tiene nombre propio y se llama Jesucristo. Lo perdimos por Adán, pero lo podemos recuperar
por Jesucristo. Y eso es lo que se conoce como el plan de salvación o el plan de redención. Y es la misión de todos los cristianos, los que creemos en Jesucristo, contarle al mundo entero que perdimos algo, pero que lo podemos recuperar gracias a Jesucristo. Satanás, nuestro gran enemigo, durante estos 6000 años de la historia de la humanidad, se ha dedicado a mostrarle otros caminos al ser humano para que no pueda recuperar el paraíso perdido. Juan, capítulo 1, versículo 12 nos dice, mas a cuantos lo recibieron, es decir, a Jesucristo, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, les dio el derecho de ser hijos de Dios, porque ese derecho lo perdimos con el pecado, pero podemos volver a tener el derecho de ser hijos de Dios, lo que nos indica de una manera muy clara que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Ojo, esto es muy importante. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Fuimos creados por Dios, pero solo recuperamos el título de hijos de Dios cuando creemos y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso es lo que se conoce como el nuevo nacimiento, todo lo que nos cuenta Juan capítulo 3 del versículo 1 al 21 y que nos lo dice en una fórmula muy clara, Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Cuando se habla de salvación, significa recuperar esa vida perfecta que Dios había diseñado para todos los seres humanos. Y el plan de salvación está muy claro. Recuerden, chicos, el plan de salvación está compuesto por 4 etapas, 4 escalones que se deben subir. Si no se cumplen, no hay salvación completa. Primero es creer en Jesucristo. No es creer en Dios Padre, no es creer en el Espíritu Santo, no es creer en María o en los santos. Es creer en Jesucristo porque es Jesucristo quien muere en la cruz para rescatarnos, para pagar por nuestra deuda. Entonces la persona clave se llama Jesucristo. Primero tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios y que vino aquí a la tierra para morir en una cruz por nuestros pecados. El segundo paso es recibirlo en nuestro corazón. Es aquí cuando se hace una oración de fe, entregando nuestra vida a Jesucristo. Primero, que es el tercer paso, como Salvador, es decir, que yo estaba perdido, yo había perdido algo, pero gracias al sacrificio de Jesucristo lo puedo recuperar, porque yo soy un pecador y necesito arrepentirme de mis pecados. En este tercer paso es importantísimo el arrepentirme de mis pecados, porque Dios me salva cuando me arrepiento. Le pido perdón por mis pecados. Él es mi Salvador. Y el cuarto paso es importantísimo para completar este proceso y es que yo recibo a Jesucristo como mi Señor. Eso quiere decir que yo acepto que Él sea mi jefe, mi patrón, mi dueño, mi guía. Y por eso yo tengo que empezar a obedecerlo. Cuando yo cumplo estos 4 pasos, completo el proceso de salvación y como primer regalo, es decir, que ya he tenido un nuevo nacimiento espiritual, como primer regalo, recibo el Espíritu Santo que empieza a vivir en mí. Mi cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad y la que me va a empezar a ayudar de ahora en adelante a seguir un proceso que se conoce como el proceso de santificación, es decir, que cada día me parezca más al Señor Jesucristo y que termina hasta cuando estemos en el cielo, en las bodas del Cordero. Si no tienes ni idea de qué estoy hablando, te recomiendo que escuches las prédicas del Apocalipsis las clases que empiezan desde la clase número 93. Listo. Y por favor, les recomiendo muchísimo también que ustedes busquen en YouTube esta clase dada por el pastor Ricardo Caballero que se llama Tony. Es una hermosa charla, una hermosa enseñanza donde ustedes van a entender de una manera muy agradable qué es precisamente el proceso del nuevo nacimiento, lo que da la salvación verdaderamente completa y perfecta. Entonces los invito también a escuchar esta clase. Sigamos, versículo 18 dice. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada.
Y aquí empezamos un proceso que para mí personalmente ha sido, en mis conversaciones con el Señor, les confieso, una de las cosas que más me ha traído grandes problemas en mi vida. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. A veces yo le digo al Señor, Señor, tú sabes que no es bueno que el hombre esté solo porque hay tantas personas sin su compañero de vida. Y es aquí donde hay, como les he enseñado siempre, hay misterios y hay cosas que todavía no entendemos, pero ahí seguimos orando. Nosotros no somos la segunda opción de nadie, nosotros somos la promesa de Dios en la vida de alguien. La idea es que seamos una bendición para alguien y que ese alguien sea una bendición para nosotros. Somos compañeros de vida el uno para el otro. La mujer fue creada para ser la ayuda idónea de su esposo. Ella fue creada para ayudar a su esposo, pero para ayudar a su esposo mientras él hace la voluntad de Dios. Recuerdan que en el mismo instante en que Dios, bueno, eso lo vamos a ver puntualmente ahorita, cuando Dios crea a Adán y después crea a Eva y le presenta a Eva, en ese momento nace la institución del matrimonio. ¿Listo? Ya lo vamos a ver con el respaldo bíblico. Hay una igualdad de valor entre el hombre y la mujer. Aunque la esposa es creada como una ayuda, esto no significa que sea inferior al hombre. Tanto el hombre como la mujer son creados a imagen de Dios con igual valor y dignidad. Sin embargo, tienen roles complementarios en la relación matrimonial. Tenemos el mismo valor los hombres y las mujeres, lo único que nos diferencia es el rol que nosotros tenemos en esta vida. Es lo único. Pero bueno, ya vamos a saber por qué hay tantos problemas con esto de las diferencias entre hombres y mujeres. Vamos para los versículos 19 y 20. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. Se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces, ¿cómo así? Estamos hablando del hombre y de la mujer y que qué pasa con la pareja y acá nos empieza a hablar de que Dios le puso una tarea a Adán de que le pusiera nombres a los animales. ¿Qué pasó con la historia? ¿Por qué como que nos devolvemos? Bueno, resulta que sí, nos devolvemos aquí nuevamente en la historia porque cuando Dios le da esta orden a Adán de ponerle nombre a los animales, todavía no ha creado a Eva. ¿Por qué nos cuenta en este momento esta historia? Porque esta es la razón por la cual Adán se da cuenta que necesita una compañera. Cuando Dios pronuncia la frase, no es bueno que el hombre esté solo, se debe precisamente a esta labor que Dios le manda a Adán. Entonces, Dios ya le había mandado un trabajo a Adán inicialmente y era que labrara y cuidara la tierra, ¿no es cierto? Entonces, mientras sembró las semillitas y esperaba la cosecha, Dios le pone otro trabajo a Adán y es que le dé nombre a los animales. Y esto es algo muy hermoso y muy importante porque no sabemos cuánto tiempo le costó, duró Adán poniéndole nombre a los animales y no debió ser poco tiempo. Acuérdense, aquí todavía no existía Eva, Adán estaba solo. Entonces, Adán comienza a mirar cada animal. Por eso es que se debió tomar mucho tiempo. Él coge animal por animal y empieza a estudiarlo. Dios le da sabiduría, le da inteligencia, le da creatividad al hombre y Adán empieza a analizar cada animal, su comportamiento, su aspecto físico, cómo actúa en determinadas circunstancias y de acuerdo a eso, a su comportamiento, a sus características físicas, le va poniendo un nombre. Y dice la Biblia que el nombre que Adán le puso es el nombre que tiene hoy en día. O sea, recordemos que era otro idioma, no sabemos, de pronto debió ser el mismo hebreo el que hablaba Adán, y cada nombre que Adán le dio a cada animal identificaba perfectamente a ese animal. Por ejemplo, y esto es muy hermoso, perro en hebreo se dice kelef y su significado literal significa
todo corazón. Y me van a decir si los perros no son todo corazón. Por eso es que los seres humanos aman tanto a sus cachorros o a sus perritos, a sus mascotas. Y así como el nombre que Adán le dio al perro tiene que ver al 100% lo que es un perro, todo corazón, así le puso el nombre a cada animal. Hermosísimo, ¿no es cierto? Dice que cuando terminó la labor, sin embargo, de ser un trabajo tan hermoso y tan satisfactorio para Adán, sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Adán debió terminar agotado después de analizar a tantos animales que había. Y sin embargo se sintió solo al final. Veía cómo los animales se juntaban en manadas, se juntaban en parejas y él al final se sintió solo. No encontró ayuda, no encontró una compañía. Y ahí viene entonces, versículo 21-23. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, en la Reina Valera dice varona, porque del hombre fue sacada. Dice, se llamará varona porque del varón fue sacada. Nueva versión internacional se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Y esto, chicos, se llama amor a primera vista. Entonces nos dice que Dios hace que Adán tenga un sueño, no sabemos si es literal, si es simbólico, lo único que sabemos es que Dios no utiliza la misma materia prima que utilizó para crear al hombre, no la utiliza para crear a Eva, no coge del polvo de la tierra, sino que del mismo hombre saca su ayuda idónea. Y cuando Adán la ve, queda maravillado. Dice definitivamente, ella es hueso de mis huesos y carne de mis carnes, carne de mi carne. Es decir, en resumen, ella soy yo, somos uno, quedó totalmente enamorado. Y miren esto tan hermoso. La mujer salió de la costilla del hombre. Miren que no salió de los pies para ser pisoteada por el hombre, ni de la cabeza para ser superior al hombre sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. Chicas, yo no entiendo por qué la mujer sufre tanto con este papel de ser ayuda idónea y de ese rol de sumisión que no es esclavitud. Entiendan, por favor, mujeres, sean sabias. Cuando Dios nos dice que somos ayudas idóneas y que es el hombre es la cabeza y nosotros nos debemos someter, no es de esa manera mundana y tan banal y superficial como quieren definirlo. Dios amó tanto a la mujer, la dignificó tanto, que nos creó un ser, que nosotros fuimos creadas para que un ser nos amara, nos protegiera y nos hiciera totalmente felices. Que todo se pierde con el pecado, pero bueno, las que entendemos eso, por eso es que deseamos tanto en nuestra cabeza. Al fin exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer o varona porque fue tomada del hombre o del varón. Y miren esto tan lindo, fueron los primeros votos matrimoniales. En este instante, cuando Dios le entrega a Adán, esa mujer le entrega a Eva, nace el matrimonio, es el primer matrimonio. Y en Reina Valera, que se habla de varón y de varona, tiene un significado hermosísimo, porque imagínense que en este momento estamos hablando de varón y de varona. Es muy importante que ustedes se den cuenta que en este momento Adán, el varón, pero Eva, la mujer no se llamaba Eva, se llamaba varona porque fue sacada del varón. Y son las mismas palabras de Adán cuando la ve. Cuando a Adán le preguntaban quién es ella, él con todo el amor decía, ella es carne de mi carne, ella es hueso de mis huesos, ella soy yo, sin ella yo no puedo vivir, sin ella yo no existo, porque ella soy yo. Después del pecado, vamos a ver el versículo, es cuando Adán, así como le puso nombre a los animales, le pone a la mujer, le pone como nombre Eva. Es decir, que antes del pecado la mujer se llamaba varona. Era sacada del mismo hombre, como Adán lo decía con todo el amor, ella soy yo. Cuando le preguntan después del pecado a Adán quién es ella, él dice, ella es Eva.
y Eva significa la madre de los niños. Antes del pecado, Adán, ¿quién es ella? Ella soy yo. Sin ella no puedo vivir. Después del pecado le preguntan a Adán, ¿quién es ella? Adán responde, ella es la mamá de los niños. Se pierde esa relación tan íntima y tan hermosa que Dios tenía para el hombre y la mujer desde el principio. Pero bueno, gracias a Dios tenemos la esperanza de que todo se va a recuperar. En todo caso, ahí se celebra el primer matrimonio, que es un don, es un regalo. ¿Sí ven por qué Satanás hace todo lo posible para que todos los regalos hermosos de Dios, el ser humano los desprecie, los menosprecie? El despreciar hoy en día el matrimonio, la relación entre un hombre y una mujer, en tener una familia y los hijos, es menospreciar los regalos de Dios, que eso lo lleva a maldiciones. 24-25. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Entonces aquí hay una directriz importante que el Señor Jesucristo la ratificó en el Nuevo Testamento. Mateo 19:4-6 dice, ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio, lo que estamos estudiando ahorita, el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y aquí no es menospreciar a los padres, ni abandonarlos, ni definitivamente los hijos tienen que irse a vivir al otro lado del planeta, porque tienen que dejar a su padre y a su madre. No se refiere a eso, chicos. Dios ama a las familias y el hecho de que una familia viva juntita, que no significa en el mismo techo, sino que en fogoncito y que convivan con sus hijos y con sus nietos y los vean crecer. Eso no quiere estar en contra de la voluntad de Dios de dejar a su padre y a su madre, porque ahora se fueron al otro extremo, ¿no? Y entonces, si mandan a los hijos lo más lejos posible de los padres, entonces, uy, están cumpliendo la voluntad de Dios y crecen esos padres, se vuelven ancianos, abuelos, pero sin ver crecer a sus nietos, sin ver crecer la familia, sino cada hijo en un punto diferente, un punto cardinal diferente del planeta Tierra. No, eso no era lo que Dios quería al referirse que dejará a su padre y a su madre. Por favor, entiendan bien las bendiciones de Dios. Adán y Eva estaban desnudos, nos dice el pasaje, literalmente desnudos porque definitivamente no necesitaban ropa porque el clima era perfecto, pero también se refiere aquí que estaban desprovistos de vestiduras humanas y no se avergonzaban porque estaban cubiertos de la vestidura de Dios. En pocas palabras, la gloria de Dios los cubría. Entonces, había una desnudez física porque por el clima no necesitaban vestido y además no se avergonzaban porque no había malicia, no se sentía vergüenza. Ellos estaban totalmente cubiertos por la gloria de Dios. En sentido figurado, cuando se hablan que estaban desnudos, se refiere a ese estado de inocencia, de perfección y de santidad antes del pecado. No había malicia ni en sus mentes ni en sus corazones. Cuando ellos pecan, la gloria de Dios se va y ellos ahora sí se dan cuenta que estaban desnudos. Entonces, cuando se habla de desnudez, se habla literalmente de desnudez sin ropa, pero también de esa desnudez espiritual y emocional de no tener vergüenza y de tener la gloria de Dios. Y chicos, vamos a dejar aquí porque ahorita empezamos un tema bien complicado porque hasta este momento pues estamos en el paraíso, estamos en el Edén, estamos viviendo cosas hermosísimas, pero como en todo cadrama, empiezan las cosas malucas. Entonces, dentro de 8 días en la siguiente clase, Dios mediante, vamos a continuar. Seguimos orando para que podamos seguir teniendo estos espacios. Gracias por estar conmigo. Que tengan una hermosa semana y bendiciones.